A reanudar la sesión y ahora es el turno de Pedro Miguel Echenique. Voy a hacer una presentación muy breve porque si hiciera una presentación exhaustiva no le dejaría tiempo para hablar. Así que voy a decir que Pedro es catedrático en materia condensada, de física de la materia condensada en la Universidad del País Vasco. Preside el CIC Nanogune y el Donostia International Physics Center. Él es doctor por la Universidad de Cambridge y por la Universidad de Barcelona, visiting professor en la Universidad de Cambridge. Premio Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología. Antes hemos visto ahí que del año 1988, pero es del año 1998. O sea que esto puede parecer una cuestión trivial, pero no lo es en absoluto. Para Pedro no lo es. Es también Premio Max Planck de Física y en este momento preside el jurado del Premio Princesa de Asturias. Esta es la actual denominación. Bueno, y sin más, Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar hoy aquí y tienes la palabra. Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik, pozik natorkizue eta atsegin handiz, Iñako, eskertzen dizut convidatu izana. La verdad es que tenía mi preocupación antes de venir aquí de qué podía decir que fuese útil, pero después de oír las fascinantes ponencias y los consejos prácticos que me han impresionado por su inteligencia, por su visión y por su también transmisión de una cierta angustia, creo, sin falsas modestias, que igual no es del todo inútil mi intervención. Aprovecharé la frase que ha dicho Iñako al comienzo de este simposium, al decir que él nunca ha dicho que no a una solicitud que valga la pena para pedirle que no me corte y que me dé un cierto tiempo si me paso. Tengo una ventaja y es un pequeño chantaje. Si no lo hace, recordaré su grandioso comentario sobre Bilbao, que se trasladará al ámbito de la cultura vasca, ¿no? Él podría haberle llamado también consejos a una joven científica. Mis colaboradoras ya me han reñido, pero en euskera y en inglés no hay diferencia. Pero bueno, cuando diga científico quiero decir científica, etcétera. No hay ninguna duda en este punto, ¿no? El origen de esta charla es una petición de la Comisión Europea hace muchos años para dirigirme a los Marie Curie y luego se tradujo en una petición de Euskampus para hablar a investigadores aquí y también en la Complutense de Madrid, ¿no? Pero aquellas charlas eran de 2 horas. Yo usaba la primera hora para hablar de características de la ciencia y la segunda para hablar de consejos prácticos, ¿no? Aquí tengo que limitarme a 50 minutos, o sea que eliminaré, no del todo, pero prácticamente todo de la primera parte y reduciré mucho la segunda. ¿Por qué yo acepté dar esta charla a la Comisión Marie Curie? Como he visto que esta investigadora francesa, la editora de Science, pone la vejez un poco pasado los 34, con lo cual yo creo que tengo libertad para decir lo que me dé la gana, porque a mi edad hasta las humildades empiezan a ser, las falsas modestias empiezan a ser ciertas, ¿no? Me preocupaba siempre ver que los jóvenes investigadores no son realmente felices en su trabajo, ¿no? Hoy tienen que estar, a diferencia de nuestro tiempo, justificando continuamente lo que hacen. Se encuentran bajo una gran presión y yo creo que esto no es bueno para la creatividad, que es la esencia de la actividad científica. Y me daba mucha pena ver cómo grandes inteligencias se estrellaban en sus carreras, ¿no? Y realmente pensé, y luego volveré sobre ello, que lo mismo que dijo un amigo mío, Peter Feidelman, que tiene un libro bello, A PhD is not enough, que quizás sea mejor intentar enseñar algunas cosas en vez de esperar que todos cometamos siempre todos los errores, ¿no? Que es mejor aprender de las experiencias de otros.
En realidad, este título, como sabéis, los españoles, está copiado de la traducción del libro de Ramón y Cajal, ¿no? Consejos a un joven científico. También es el título de un ensayo bellísimo del gran inmunólogo inglés, Peter Medawar, ¿no? Que es premio Nobel, fue presidente de la Royal Society. Es verdad que la ciencia en tiempos de Cajal tiene algunas cosas parecidas a las de ahora y algunos valores siguen siendo válidos. La independencia de criterio, la curiosidad intelectual, perseverancia en el trabajo, amor a la gloria, patriotismo. Las frases que dice Cajal sobre la patria, no quiero ni pensar la consternación que producirían si las dijese un vasco o un catalán. Pero son verdades, es querer lo mejor para su país, el mejor patriotismo. Querer lo mejor para su país. Ir fuera, aprender y poner los hábitos de los países desarrollados aquí, donde ya hemos visto este brillante investigador de Murcia, que tuvo una gran oportunidad que por lo visto nos ha repetido en los siguientes 10 años en cuanto a creación de condiciones de trabajo, ¿no? La ciencia de Cajal, sin embargo, y de Medawar, en cierto modo nos parece arcaica, ¿no? Hoy la ciencia es parte de los procesos económicos de los países desarrollados y se requieren otras cualidades. Pero el mensaje de esta charla, que tiene muchas cosas en común, aunque con otra perspectiva con algunas de las que se han oído aquí, es que las habilidades para sobrevivir en ciencia pueden ser aprendidas. Pueden ser diferentes dependiendo del trabajo, etc. Aquí veo que casi todo es ciencias biomédicas. Creo que la competencia en biomedicina todavía es superior a mi campo, a la física, pero lo importante es que pueden ser enseñadas, ¿no? Muchos de mis colegas no son de esa opinión. Piensan que hay que hacer ensayo y error y que sobrevivan los más fuertes o los más flexibles o los más hábiles. Yo creo que no. Yo creo que es mejor aprender de las experiencias de otros que cometer todos los errores. Este libro que he citado antes, el libro de Peter Feivelman, me ha servido para preparar esta charla, como otros muchos. Uno en que me he basado mucho es el libro de Wilson, un libro maravilloso, Consilience. Hay otro libro también que les recomiendo leer, que es uno de los ejemplos maravillosos de creatividad, que es Apología de un matemático, de Hardy. No hay que olvidar Miscellany, por ejemplo, de otro gran matemático, el anfitrión, junto con Hardy, del gran Ramanujan en Cambridge, o los clásicos como Holton, como Einstein, como Planck, Phil Anderson, Watson, por ejemplo, o Wilczek. Por supuesto, la responsabilidad de mis consejos es solo mía. Y si yo quisiera ahora liquidar la charla en una frase, citaría a Sidney Brenner, que un día me dijo que si un senior se pone a dar consejos a los jóvenes es porque ha entrado en una etapa de obsolescencia ignorante, ¿no? Claro, dicha esta frase, él se puso inmediatamente a darme consejos, pero entonces el primer consejo, obviamente, él decía, no, tú tienes que ser entre los 2 mejores del mundo de tu campo, o si no, entre los 20, claro. O el mejor consejo es ser excelente, claro. Y, naturalmente, aun siguiendo todos mis consejos y ser excelentes, existe una probabilidad de que no tengáis éxito, porque en ciencia hace falta también una cierta suerte, y unos las tienen, otros no las tienen. La suerte hay que buscarla, pero la suerte se puede tener o no tener. Ahora, antes de empezar con los consejos concretos, sí que quiero resumirles 3 cosas que me parecen importantes y particularmente una sobre la ciencia. La primera, que no es trivial, es que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Nosotros, aquí tenía lo de... Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Todos ustedes, igual no, porque ahora hay una tendencia a no cultivar la memoria, que es un error, porque la creatividad en parte es relacionar cosas diferentes y para relacionarlas hay que tenerlas. Y la creatividad también es encontrar soluciones para problemas sobre los que no hay recetas. Y ahí la memoria ayuda mucho. Nosotros cultivábamos quizás excesivamente la memoria en la escuela y no sé si ustedes conocen las coplas famosas de Jorge Manrique, ¿no? ¿Cuántos han leído aquí las manriqueñas? Esta es una información sobre la edad, pero... Pues las manriqueñas son unas coplas preciosas que escribió Jorge Manrique a la muerte de su padre, las coplas de pie quebrado. Nosotros en la escuela de mi pueblo, yo soy de uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, Isaba, en el Valle Navarro del Roncal. Esta frase produciría un terremoto político en Pamplona, pero
Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto nos pasa en ciencia. Yo cuando hacía el doctorado, en los cursos de doctorado en una universidad fantástica, la mejor universidad del mundo, la Universidad de Cambridge, la universidad en un laboratorio fantástico, el Cavendish Laboratory, donde se descubrió el electrón, el neutrón, la estructura doble hélice del ADN, que se descubre en el laboratorio de física, no en el laboratorio de biología molecular, pues decía, este Einstein, siento los ejemplos de física, claro, este Einstein, el efecto fotoeléctrico, llega un fotón, saca un electrón, la diferencia de energía, ¡pum!, premio Nobel. Vaya suerte, ¿no? Vaya suerte, claro. Este es un error que el propio Einstein cometió. Einstein se refiere a la óptica de Newton como la maravillosa infancia de la ciencia. Entonces podemos tender a pensar que aquellos sí que eran buenos tiempos. Pues no, porque los problemas con que ustedes o vosotros os enfrentáis son mucho más difíciles que los que yo me enfrentaba al hacer el doctorado. En 1973 empezaba en la Universidad de Cambridge un chavalito. Pues, sin embargo, tenéis equipamientos conceptuales y experimentales y materiales como nunca tuvieron otros. O sea que los problemas son muy difíciles, pero estáis equipados para resolverlos. Por lo tanto, tenéis un tiempo fascinante ahead of us, delante de vosotros, y no vais a tener ningún problema. Primero, pues, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Segundo, no existe, frente a lo que se dice el científico, hay científicos. Si uno lee la doble hélice de Watson, ve cómo en esa historia hay científicos de todo tipo. Rosalind Franklin, Bragg, Peruch, Kendrew, Watson y Crick, todos muy diferentes. No hay un modelo de científico. Hay científicos, todos diferentes, pero hay algunas cosas que comparten todos los científicos. Una, y esto lo dice muy bien Hardy, la primera es curiosidad intelectual. Que, por cierto, en muchas de las recomendaciones de esta tarde he visto la angustia de la presión por los puestos, etc. Y es verdad que es muy importante ser PI, es muy importante ser jefe de grupo y es muy importante tener puestos permanentes. Por supuesto que sí, yo me referiré a ello, pero son medios para un fin. El fin de un científico es avanzar en el conocimiento y traer algo nuevo. Respetamos al que trae un libro pequeñito a la biblioteca, no al que lleva la biblioteca en la cabeza o es el jefe de grupo. No hay que confundir los fines con los medios. Estas cosas son medios y no podemos hacer que los medios se conviertan en fines porque estamos pervirtiendo el proceso. Si ustedes hacen un trabajo serio, bueno y lo comunican bien, tendrán todas esas cosas. Lo demás, como dice el Evangelio, algo que tampoco mis hijas, si les citase, sabrían de qué hablo, se les dará por añadidura, y yo no soy nada religioso. Bueno, volviendo, el primero es curiosidad intelectual. El segundo es orgullo profesional, muy importante, hacer las cosas bien. El mismo orgullo que tiene un pelotari cuando juega bien o que tiene alguien que hace una cesta de mimbre bien. Hay que hacer las cosas bien, y eso, volveremos a este punto, exige competencia técnica. Y el tercero, por supuesto, es ambición. Deseo de reputación, por supuesto. Los científicos somos vanidosos. No es malo ser vanidoso. Infinitamente vanidoso es peligroso, pero vanidoso es bueno. La posición, el poder o el dinero. Y luego hay otras muchas cosas, pero estas creo que compartimos todos estas cosas, ¿no? Por eso los investigadores no tenemos que avergonzarnos, ni de ser ambiciosos, ni de tener orgullo profesional, ni tenemos que estar siempre justificando lo que hacemos perdiendo el tiempo. Y luego, antes de entrar en los consejos, creatividad. La ciencia, por encima de todo, es creatividad. Es sorprendente ahora. Ahora, si le preguntamos a un español quién es la persona más creativa de España, probablemente sea, me decía un amigo aquí de Granada, Eduardo Punset o Ferran Adrià, que, por cierto, tengo una reunión con él a las 8 de la noche, hoy no le diré que le he citado en este contexto. Creatividad. La ciencia, por eso, al ser creatividad, no puede ser aprendida como una receta o como método. Solo hay una forma de aprender a hacer ciencia bien,
haciéndola junto a los que la hacen bien. Pues es importantísimo salir fuera, ¿cómo no? Eso no es perder el talento. Perder el talento es que todos los que han salido no seamos capaces, de una forma irracionalmente estúpida, de crear condiciones para que puedan volver, sobre todo teniendo tan pocos científicos como tenemos. Pero salir fuera es una obligación, entre otras cosas para que vosotros no os enamoréis de vuestra forma de hacer las cosas, para que aprendáis no solo a aprender, por supuesto, sino formas diferentes de aprender, formas diferentes de ver las cosas. Otra cosa es que la ciencia tenga un método científico, pero insisto, el proceso creativo solo se puede aprender haciéndolo junto a los que lo hacen bien. Creatividad es muy difícil de definir. Yo creo que es una esencia de la creatividad científica frente a otras ramas más mundanas de la creatividad, el ser capaces de pensar de forma continua sobre problemas no bien definidos, vagos, difusos, articularlos y de forma constante, y relacionándolos con el conocimiento relevante colateral a los temas. Algo difuso es muy importante. Esto nos llevaría a una charla entera, a una discusión, pero por eso prefiero centrarme en la definición clásica que codifica muy bien Littlewood, el gran matemático inglés. La primera es preparación, ¿no? La preparación es algo consciente, y la incubación es inconsciente. La iluminación es el paso del inconsciente al consciente y la verificación es comprobarlo. En la preparación y en la verificación, la parte esencial es la competencia técnica. Primer mensaje, pues, competencia técnica en vuestro campo, luego veremos cómo se obtiene, es esencial si queréis ser creativos. Sin una competencia técnica esencial en los fundamentos de lo que hacéis, intuiciones aparentemente geniales no son más que triviales repeticiones, cuando no atrevidas ignorancias. Y por eso muchas veces, una vez que se tiene la competencia técnica, la creatividad, que es este paso del inconsciente, cuando lo incubas, se te olvida y luego vuelve, no tengo tiempo de desarrollarlo, ocurre en dos tipos de situaciones. O cuando uno es joven, bueno, con la definición de nuestra amiga francesa, parece que estamos hacia los 24, 25, pero bueno, joven de espíritu, quiere decir, o cuando cambia de campo. Pero otro límite, otra advertencia también, la creatividad no es conocimiento, ni la investigación es conocimiento. Lo más importante en la investigación es la voluntad, ni siquiera la motivación, porque uno tiene que motivarse con una voluntad férrea de avanzar. Por eso es importante que le guste lo que hace, si no, no podrá aguantar. Pero el comportamiento es tan importante o más que el conocimiento para la investigación. Conocimiento, obsesión y riesgo son claves en la creatividad. Creatividad no es tener ideas, es ideas, convicciones, decisiones y acciones. Lo dijo Cajal muy bien, toda obra grande, tanto en arte como en ciencia, es fruto de una gran pasión al servicio de una gran idea. Dicho esta brevísima introducción, entro a mis consejos prácticos. En todos los consejos que voy a decir hay una dualidad. Es como una especie de principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio dice que no se puede conocer la posición y el momento del electrón a la vez con gran precisión. Lo que quiero decir es que en estos consejos, si me hacen demasiado caso, malo. Si me hacen poco caso, también malo. Es un equilibrio que tendrán que encontrar ustedes. Primero, elijan un buen sitio, un buen supervisor, un buen proyecto y unos buenos colaboradores. No es trivial, pero uno debe ir a un sitio donde se hace un gran trabajo, donde hay una gran pasión por la investigación, no necesariamente medida en indicadores de alto impacto. Volveremos, aunque probablemente también, no podemos convertir la bibliometría en una pseudociencia, pero a un sitio donde a uno le motive, donde sabe que se hacen cosas apasionantes, no a un sitio donde tiene una beca donde darle, aunque ahora con la angustia que tienen yo entiendo que vete a saber, ¿no? Tiene que ir a donde quiera ir. Elegir un buen supervisor para el doctorado. Esto es muy difícil. Lo mejor, se ha dicho aquí antes, es preguntar a los estudiantes. Si en un laboratorio un estudiante mide el compuesto A, otro el B, otro el C, otro el D, y solo el gran profesor tiene el diseño global, ese es un sitio donde no hay que ir. Y recuerden,
no hay que ser un esclavo de su director de tesis ni de su director de postdoc o su mentor de postdoc. Eso es muy importante, porque los estudiantes de doctorado ni los postdocs no son mano de obra barata al servicio de un gran proyecto. Son personas con un proyecto humano y profesional. Y es la marca de las grandes instituciones y los grandes profesores el cuidar a la gente joven. No son asistentes de laboratorio, muy importante. Este consejo es de mucha gente, entre otros de Watson. Pues yo creo que cuidar a los jóvenes y a su desarrollo científico y personal, insisto, es la marca de los grandes profesores. Seleccionar un buen proyecto. Esto es dificilísimo, dificilísimo. Primero, ¿cómo sabe uno si uno es un buen proyecto? Pero no hay ninguna habilidad técnica mejor que ser capaz de elegir un buen proyecto. Y esto es hoy especialmente importante porque el conocimiento está creciendo exponencialmente. Y eso hace que crezcan igualmente el número de preguntas sin respuesta. Por eso tenemos una serie inmensa de cuestiones que pueden ser contestadas. La habilidad de elegir un buen proyecto es decisiva. Ahora bien, en el mundo real es muy difícil saber cuándo un proyecto es interesante. Nunca sabes. Pero acordaros, requiere el mismo esfuerzo intelectual contestar un problema esencial, un gran proyecto, que un problema dificilísimo pero irrelevante. Por ejemplo, a mí el cubo de Rubik me parece una cosa dificilísima. ¿Y qué? Elegir un buen proyecto. Ahora, muchas veces elegir un buen proyecto requiere habilidades diferentes que resolverlo. Por eso la ayuda de los directores de investigación, de los mentores, aquí es decisiva. Aquí es donde luego no tienen que intervenir y solucionarlo. Por ejemplo, a mí me parece que las tesis en España están demasiado protegidos, el director está encima y tal. Alguien ha contado aquí, en Cambridge, una vez que entras, haz lo que quieras, ¿no? Pero elegir un buen proyecto es importante. Y el director aquí es clave, se actúa con generosidad y con visión. Y yo creo que aquí hay que evitar el bandwagon effect, o el efecto de subirse al carro de las modas, ¿no? Si uno va al carro de las modas, podrá tener muchas citas así, pero no será un investigador reconocido ni hará algo que merezca la pena, yo creo. Cuando le preguntaron a Rutherford en Cambridge, ¿cómo es posible que usted esté siempre en la cresta de la ola? Muy sencillo, contestó, yo hago la ola. Entonces, no os angustiéis, de todas formas, pensando ahora y volváis a dormir al hotel diciendo, ostras, ¿ya tendré un buen proyecto? No, no, no. Cualquier buen proyecto es bueno porque siempre aprenderéis cosas, porque llevará a nuevas cuestiones, etc. Pero esta capacidad de seleccionar un buen proyecto es igualmente importante para los que van a la industria. Por cierto, claro que hay que hacer un doctorado para la carrera académica y también para ir a la industria. No por lo que uno aprende, sino por las habilidades que desarrolla al pensar en un proyecto de investigación y culminarlo. La gente que hace un buen doctorado son gente con coraje intelectual, visión estratégica de futuro y sabe extraer lo esencial de problemas complejos. Eso viene muy bien a la industria. Y en esta serie de consejos de seleccionar un buen proyecto, etcétera, y dónde ir, incluyo la industria. Si vais a la industria, solo un consejo. Elegir trabajar en un sitio donde los máximos responsables os vean, aunque os paguen menos. No elijáis un sitio donde os pagan bien, pero estáis apantallados de los que deciden, apantallados por gente que luego puede usar vuestro trabajo, porque entonces al principio estaréis bien y luego os estabilizaréis. Necesitáis un efecto escaparate. Y luego, por supuesto, colaboradores. Volveremos sobre ese tema. El segundo, aprender a nadar nadando, no leyendo libros sobre natación. Eso quiere decir que tenéis que aprender a hacer investigación haciendo investigación. La ciencia, dijo Sir Hermann Bondi, es ser capaz de decir algo sin saberlo todo. Es muy importante. No tenéis que saber todo para entrar en un proyecto de investigación. No tenéis que estar 4 años leyendo antes de empezar a pensar. La necesidad de resolver vuestro problema os obligará a aprender intensamente,
Por supuesto que tendréis agujeros y debilidades, y en muchos casos mejor, porque si sabéis demasiado, pensaréis que casi todas las nuevas ideas son malos. Nunca hay que hacer mucho caso de los expertos. Si le preguntáis a los obispos, todo es pecado, a los militares nada está seguro y a los médicos nada es saludable. Pero hay que leer y estudiar a la vez que progresáis. Ahora bien, esta etapa joven es la etapa en que podéis equiparos con el máximo conocimiento de las técnicas de vuestro campo, que luego os servirán para atacar un montón de problemas y no tendréis tiempo de desarrollarlo. Es el momento en que adquiriréis la gran competencia técnica, ¿no? Y por eso, sin saberlo todo, al atacar un problema aportaréis una visión fresca. Pero es un equilibrio, lo que os he dicho de la dualidad. Tenéis que conocer la esencia, lo básico de las disciplinas, pero a la vez tenéis que avanzar nadando. Y tenéis que nadar no en la piscina de casa, sino en aguas rough waters, ¿no? Claro, de ahí a saltar un día al Atlántico o en la bahía de Vizcaya con galerna, un momento, lo que decía. Y luego leer, pero no demasiado. No demasiado, porque uno tiene que pagar un precio para hacer suyas las ideas de otros. El proceso de aprender y de entender, que es distinto, no es un proceso similar al de engordar patos para producir foie gras. Aprender no es llenar un vacío. Aprender requiere pasar lo existente por una visión crítica, hasta hacer lo propio. Esa es la diferencia entre el saber y el entender. En las universidades españolas se sabe mucho y se entiende poco. Entender va más allá que saber. Entender significa hacer pasar por un cedazo personal las ideas ajenas para una vez asimiladas, que una vez asimiladas se conviertan en manos del que felizmente las posee en instrumento de creatividad e innovación. Y por eso es esencial lo básico de la disciplina y no perderse en los detalles. Insisto, esa dualidad. Cuanto más aprendáis, más estaréis capacitados para atacar nuevos problemas. Obviamente yo tengo una visión dominada por la física teórica, que requiere un entrenamiento férreo en matemáticas y otros temas, pero yo creo que se aplica a todos. Soy muy amigo de un gran biólogo molecular, biología del desarrollo, Ginés Morata, que me dice que concuerda con estos puntos de vista. Y realmente la competencia técnica, insisto, es muy importante, porque sin dominar las técnicas de tu campo no harás nada. Muchas veces grandes avances, incluso epistemológicos, han surgido de dominios de las técnicas. Por ejemplo, preguntas claves de la física cuántica han sido contestadas gracias a la técnica de dominio de los láseres. Las experiencias de Aspect dan respuesta a un problema de fondo de la mecánica cuántica partiendo de la capacidad de una competencia técnica. Esto se lo voy a explicar de otra forma. Fíjese, siempre me voy uno por detrás. El toro de Picasso. Yo cuando vi esto, pues pensé lo que pensamos los montañeros, que somos una mezcla de contrabandistas. Pues tampoco es para tanto, tú, esto, ¿no? ¿Lo haríais vosotros? Pero este Picasso, bueno, pues aquí está. Los toros que Picasso pintó con gran competencia técnica para ir destilando lo esencial de la figura del toro. Y en realidad eso es creatividad, porque creatividad muchas veces es restar, reducir, simplificar, eliminar lo superfluo, pero hay que verlo. Es un ejemplo bonito. Tercer consejo, arriesgarse. Esto ya se ha dicho, ¿eh? Hay que tomar riesgos. Lo voy a decir de una forma sencilla. Bill Gates le dijo al director del laboratorio de computación de Cambridge: si usted acierta en todos sus proyectos, ha fracasado. Qué bonito. En realidad no hace falta ser Bill Gates. Si leen a Rabindranath Tagore, un poeta bengalí, en un libro precioso, Pájaros perdidos, lo tienen igual. El que deja fuera todos los errores, dejará fuera la verdad. En realidad, el credo jesuítico, según Wilczek, el gran físico teórico Wilczek, es el mejor consejo para la investigación. En ciencia quizás hay que pedir perdón, pero nunca permiso. El que deja fuera todos los errores, dejará fuera la verdad. Morbles. Cuarto, y esto no se ha dicho hoy aquí, perdonaros por perder el tiempo, no estéis obsesionados, no tengáis miedo a leer el tiempo. Ahora, una cosa que me preocupa a mí, comparado con mi época de postdoc y mi época de estudiante de doctorado, es que muchos estudiantes no van a los seminarios de otras cosas.
están obsesionados con su computador, están obsesionados con su paper, están obsesionados con su impacto y no van a oír otros seminarios, ¿no? Entonces, claro, yo iba a todos los seminarios, no entendía mucho, sigo sin entender. En la mayoría de los seminarios yo sí entiendo un 20%, voy más contento que chupito. Entonces, no tengáis miedo de perder el tiempo, ir a otros seminarios, y porque a veces la elección de un buen tema de investigación, a mí me ha pasado, no es algo que surja de un proceso racional con los supervisors. Uno va a un seminario de una cosa que parece muy lejos de su tema y de repente se da cuenta, pero si yo tengo los instrumentos para atacar este problema, tengo las herramientas no solo técnicas, sino intelectuales. Entonces, si estáis mucho tiempo intentando solucionar un problema, no es perder el tiempo. Suelo decir que cada hoja de papel que tiramos a la papelera, los físicos teóricos, no es un fracaso, sino un paso más hacia la solución, ¿no? Y también he visto aquí, en la discusión, esta angustia de la investigación, de perder el tiempo, docencia o investigación, o las dos. Yo creo que, aunque solo sea por la angustia lo angustioso que es a veces el proceso de investigación y el estrellarse, es muy buena la docencia. El problema de la docencia en España es que es o nula o demasiado. Y yo creo que el ser docente me ha hecho mejor investigador y el ser investigador me ha hecho mejor docente. La docencia y la investigación no es que sean complementarias, sino que son indistinguibles. En muchos casos no se sabe qué es docencia y qué es investigación, ¿no? Y también en este aspecto de perder el tiempo, ser interactivos en los laboratorios. A nadie le molesta gente que se interesa por el trabajo de otros. Los teóricos que van a escuchar, los físicos teóricos a los experimentales, serán más fácilmente contratables, porque la gente quiere contratar a otros que se preocupan del trabajo de los demás, ¿no? Y luego, por supuesto, esto de relájate y perder el tiempo no está nada reñido con trabajar duro. Los años del doctorado y de postdoc son los años más decisivos para tu futuro profesional. La investigación es un trabajo durísimo. Incluso los más listos trabajan duro, puede que incluso más que los demás, pero trabajo duro en el sentido de un gran esfuerzo de concentración, no largas horas de trabajo rutinario. Y por eso yo os recomiendo que os relajéis leyendo cosas diferentes de vuestro trabajo. No trabajar todo el tiempo, tomaros mucho tiempo libre, claro. No vayáis luego a los laboratorios diciendo Echenique ha dicho que mañana 3 meses de vacaciones. No. Pero yo uno de los sitios donde más aprendí en mi vida era en el té, malísimo, y en el café, muchísimo peor, del Cavendish Laboratory, donde media hora a la mañana y media a la tarde todos nos reuníamos con todos, en una aparente igualdad. Yo ahí vi discusiones maravillosas. Esas reuniones informales, quizás uno de los sitios más importantes de una universidad de verdad, sea una cafetería o el coffee time, etc. Yo intento imponerlo en los sitios donde estoy, pero ahora tiene menos éxito y es por los ordenadores. La gente, yo sería partidario de durante 2 horas al día desconectar los ordenadores de un instituto, desconectar. Pero bueno, eso provocaría una huelga general, me imagino, ¿no? Y luego no desanimarse en malos tiempos, aunque el progreso no sea rápido. También se ha dicho aquí, voluntad. Y por eso es bueno, sobre todo los postdocs, trabajar si podéis en más de un proyecto. Porque habrá momentos en que estéis angustiados, aburridos, odiéis el tema y es el momento de estar en otro. Trabajar en más de un proyecto. Y tener siempre a mano, si podéis, alguien que os eche una mano, valga la redundancia, cuando os encontréis mal, los mentores. Crick y Watson siempre dicen que siempre tuvieron a mano a Perutz, a Kendrick y a Bragg en el Cavendish Laboratory. Otro consejo. Historia de la ciencia. Yo os recomiendo que leáis mucho historia de la ciencia. Los pensadores originales, porque leyendo a esta gente os daréis cuenta de lo importante que es vuestro trabajo, que sois eslabones en la cadena, que vuestro pequeño proyecto es un link a otros y que la ciencia es progreso
y que todas las olas del mar, como decía Gide, deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. Sois parte de un proceso colectivo. Y leyendo Historia de la Ciencia os daréis cuenta de la relevancia de lo que hacéis. Y sobre todo no leáis, cuando sois jóvenes, Filosofía de la Ciencia. Esto, el que quiera, a partir de los 70 o 80, pero bueno, esto espero que no me provoque un ataque dialéctico los especialistas, pero lo digo como lo siento, ¿no? Lo digo porque leyendo Historia de la Ciencia, insisto, os daréis cuenta de la gran importancia de lo que estáis haciendo. Fijaros, hace muchos años, hace 110 años, en 1905, ¿quién era el presidente de los Estados Unidos? ¿Sabéis alguno? Y lo importante es que no importa. Lo importante es que no importa. Lo realmente relevante para nosotros es que Rutherford se preguntaba sobre la naturaleza de la radioactividad, o Einstein, en una pequeña oficina de patentes de Berna, se preguntaba cómo se vería el mundo si viajásemos en un rayo de luz. Por eso, Historia de la Ciencia. Ambición. Tenéis que ser ambiciosos. La ambición más noble es no ser jefe de grupo, es dejar algo que permanezca cuando no estéis. Eso, con los años, cada vez lo sentiréis más vivamente. Pero, obviamente, luego veremos los procesos concretos. Para hacer esto también uno tiene que comer, vivir y vivir bien, ¿no? Porque, claro, a mí me hace mucha gracia cuando oigo a gente, oye, a mí como me gusta la ciencia no me importa que me paguen poco. A Botín, seguramente a la señora Botín también le gusta dirigir el Santander, ¿no? Y entonces, pero bueno, hay aquí dos aspectos de la ambición. Un científico, dice Medawar, que quiere hacer algo importante, tiene que trabajar en temas importantes. Pero ¿cuáles son los temas importantes? Yo ahí discrepo de Medawar. Estoy más cerca del gran químico de Cornell Hoffman, que dice, el universo es la brizna de una hoja, ¿no? Es William Blake, ¿no? Porque muchas veces el entender cosas pequeñas puede llevar a los grandes descubrimientos, ¿no? Uno no sabrá nunca si el asunto es muy importante. Ahora bien, ambición sí, pero no una ambición irracional. Uno siempre tiene que tener los grandes problemas en mente, pero también debe combinarlo con la capacidad de resolverlos. Wilczek dice que mi primer consejo suele ser a un estudiante, considera cuidadosamente las posibilidades que tienes de hacer algo antes de empezar en ello. Es un equilibrio, una vez más la dualidad. Ambición, grandes proyectos, pero nunca sabemos. Rodeado de grandes profesores de filosofía, de grandes sabios que se preguntaban de dónde venimos y a dónde vamos, Galileo cambia el mundo preguntándose cómo cae una bola por un plano inclinado. Una pregunta elemental. Pues ya que están ustedes en Bilbao, a la pregunta de dónde venimos y dónde vamos, tienen que añadir lo que hacen los vascos y dónde vamos a comer, pero eso ya le... Al siguiente, ambición no irracional. Este punto es importante, establecer un nombre para vosotros. Tenéis que haceros un nombre en la ciencia, un nombre. Porque la ciencia, y esta es una definición que me la dijo mi admirado maestro, Phil Anderson, es intercambio de información verificable por reconocimiento y prestigio. Ahora, ¿cómo se hace uno un nombre? A una posibilidad es ir a laboratorios donde se publican papers, como se ha dicho repetidamente antes, de alto impacto. O trabajar con gente famosa. Pero ojo, porque si trabajan ustedes con gente muy famosa, tienen el famoso efecto San Mateo. Lo más probable es que el prestigio y el reconocimiento del artículo se lo lleve el más senior. El efecto San Mateo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo poco que tiene se le quitará. Nunca me ha parecido una cosa muy evangélica, pero esto es lo que dice. Ahora, la mejor forma de hacerse un trabajo para un nombre, para sí mismo, es un trabajo sólido, riguroso y honrado. Nadie olvida una buena presentación de un estudiante. Nadie olvida un paper que le ha motivado. Trabajo sólido, riguroso y honrado. Por eso la calidad es mucho más importante que la cantidad, ¿no? Y también los físicos y los buenos científicos
Tienen que saber vender sus ideas. Una vez más, el equilibrio entre la honradez y el marketing. Hay que saber poner en el mercado las ideas. Y aquí hay un problema, que es el problema de la apropiación del crédito. En los grupos grandes, muchas veces, en colaboraciones, las contribuciones de muchos, y a veces, desgraciadamente, de algunos seniors, se disfraza cuando no se falsifica, ¿no? Y aquí volveremos a este punto en uno de los aspectos que quiero tocar, que es el de la ética. Otro, timing. El timing. El tiempo es una cosa importantísima para ustedes. El proceso de hoy en la ciencia hace que el tiempo sea decisivo. Uno tiene que elegir temas que puede terminar a tiempo. Si uno elige un problema que le va a durar 5 años en un postdoc, ¿qué va a hacer cuando se acabe 2 años? ¿A dónde va a ir? Uno no puede ahora, como hizo Max Perutsch, estar 25 años atacando el problema de la estructura de la hemoglobina. El timing es muy importante. Entonces uno debe elegir dónde hacerse un nombre y debe terminar, al menos en un tiempo razonable, un proyecto significativo. La clave del éxito es acabar algo y hacerse conocido y útil. Y no es falta de ética distribuir los resultados de la investigación en una serie de artículos. Y uno no tiene por qué esperar a tener puestos todos los puntos sobre las is antes de publicar algo. Siempre que lo que explique sea honrado y lo haga con claridad, no es falta de honradez, ¿no? Yo suelo decir, pero sin embargo, la dualidad otra vez, que al menos el artículo tiene que tener una cantidad mínima de información. Y ya en estas jornadas de Bilbao, podemos acuñar un nombre que es el quantum de publicación. La cantidad mínima de información nueva que tiene que tener un artículo para ser publicable, y ¿por qué no? Le podemos llamar el publón. Tiene que tener al menos el quantum de información, el electrón, el plasmón, el neutrón, el publón. Algo que no se ha enfatizado anteriormente, para mi sorpresa, es habilidades de comunicación. La ciencia es por encima de todo creatividad, pero en segundo lugar es comunicación. Comunicación a nuestros pares, a los pares, y comunicación a la sociedad. Porque una sociedad científicamente informada, aparte de apoyar nuestra ciencia, que no es poco, va a ser menos susceptible de manipulación por intereses de grupos de presión. Va a ser más culta y, por lo tanto, más libre. Por lo tanto, capacidad de comunicación es muy importante. Hay que aprender a hablar, a escribir, a dar los seminarios, a preparar las entrevistas, a escribir proyectos para obtener dinero. Y la necesidad de transmitir a otros la importancia y belleza de vuestros resultados hará más obvio para vosotros la propia importancia de vuestro trabajo, ¿no? Por eso os recomiendo tomar notas de charlas que os hayan gustado, de diferentes estilos. Y recuerda qué hizo el ponente para que su charla te mantuviese enganchado. Hoy los científicos, sobre todo los seniors, no tenemos tiempo para leer, aprendemos de oído. Entonces vuestras charlas tienen que ser interesantes y hay que pensarla, preparar vuestras charlas muy bien y ensayar con gente. Y sobre todo nunca os paséis de tiempo. Yo lo voy a hacer, pero por aquello de consistencia es una virtud de pequeñas mentes, pero vosotros no debéis hacerlo nunca. Nunca sobreestiméis ni subestiméis la audiencia. Cuando vamos a un seminario queremos que nos cuente lo que ha hecho. No nos importa nada que nos repitas cosas que entendamos. De hecho, nos da una cierta seguridad, pues es el 20% que entendemos, ¿no? Ahora, sí, poneros siempre en la piel del oyente y decir, si yo estuviese allí, realmente me interesaría lo que voy a contarles. Y si no es atractivo para vosotros, pues imaginaros lo que va a ser para el otro, ¿no? Publicar. Esto es muy importante, publicar, pero no más rápido de lo que penséis. Hay que publicar, pero porque la connotación negativa del famoso cliché publish o perish está mal. Publicar es parte esencial de la investigación. Y hoy está ampliamente aceptado que una investigación científica no está finalizada hasta que no se ha escrito. A veces uno ha hecho una buena investigación, pero en el proceso, os habrá ocurrido a todos, en el proceso de poner estas ideas sobre el papel, es un momento de afinar
y de destilar el pensamiento, y uno incluso se da cuenta de algunas debilidades y le ayuda a mejorar el propio artículo y también a abrir paso a investigaciones futuras. Yo creo que este es una de sus grandes debilidades con respecto a mi generación. La mayoría de las cosas ustedes lo hacen mejor. Yo estoy de acuerdo cuando oigo decir, aunque sea un tópico, es un tópico verdad. Los tópicos son todo verdades. Salud, dinero y amor. ¿Por qué? Pues porque es verdad, claro. Entonces, los tópicos son todos verdades. Y ustedes son la generación más formada de España, la más injustamente tratada también. Esto volveremos al final, porque se les ha pedido un esfuerzo tremendo y, sin embargo, no se les da las oportunidades suficientes. Y no hacerlo así es no solo una injusticia social, sino un despilfarro económico. Pero esto es otro tema. Sin embargo, en esto, en escribir, son peores que nosotros. Son peores que nosotros. Muchos publican bastante, pero muchos estudiantes de doctorado hacen la investigación y los resultados los escriben los directores. Esto es un error supremo, porque si no se les fuerza a escribir, no lo harán nunca. No es que los directores con esto hagan nada malo, son absolutamente honrados, dan el crédito adecuado, el estudiante va donde debe ir, pero tienen tal prisa por llegar al mercado que no pueden esperar. Eso es un error, porque si no aprenden ahora, no lo aprenderán nunca. Y la única forma que tenéis de aprender a escribir bien es escribir mucho mal. Obvio. La verdad es que para dar esta charla, pues bueno, tampoco habéis perdido mucho una hora, pero son verdades tan evidentes. La única forma de aprender es leer buenos artículos, estudiar, leer, practicar siempre que se puede. A veces mucha gente, los investigadores jóvenes, es que este tema es tan fascinante que pararme a escribir el paper me retrasa. Eso habitualmente es una excusa, porque saben que no lo hacen bien y saben que es una habilidad que no han adquirido. Y no olvidéis nunca que no hay mejor propaganda de vosotros que un artículo bien escrito. Eso es mucho mejor que 40 no sé cuántos y papers. Aprender a escribir artículos que la gente leerá. Yo me acuerdo, el primer artículo que escribí yo, mi director, elegí bien, mi director de tesis, pudiendo elegir varios premios Nobel al Cavendish, yo elegí a un joven de 31 años, ahora Sir John Pendry, probablemente premio Nobel en los próximos 2 o 3 años. Y cuando escribí el primer artículo que escribí, que ahora me parece maravilloso, los artículos cada vez nos parecen mejores, porque nos olvidamos de todas las pegas y todas las cosas. Esto no es un fraude, es un proceso científico. Yo cuando leo mis artículos de hace muchos años me parecen mucho mejores que los de ahora. He olvidado todos los trucos y las cosas y no sé qué. Yo escribí ese artículo leyendo literatura inglesa, copiando frases, un esfuerzo infinito. Me parecía que mi artículo era una maravilla literaria, second only to Dickens, algo parecido. Y entonces le di a Sir John, que me lo devolvió a los 2 días con un papel en que decía, todo cambiado, mucho mejor, thank you for your notes. Entonces fue una cura de humildad que me hizo mejorar. Yo creo que un buen paper tiene que empezar, por supuesto, describiendo el problema que va a abordar y las ideas principales que uno cree poder aportar a la resolución de ese problema. Pero frente a lo que se recomienda, yo soy muy contrario a acabar un paper con un resumen de lo que se ha dicho. Si ya lo has dicho, ya te habrán entendido. Un paper tiene que acabar explicando al lector la apuesta del autor por nuevas avenidas que le puedan servir, no que me explique lo que ya ha dicho en el paper, porque la buena ciencia abre siempre nuevas puertas. Y respecto a las publicaciones, una advertencia. Los referís no son estúpidos, no. Todos habréis sentido la sensación de, después de enviar vuestro maravilloso artículo, recibir los referee report. Y la primera reacción es, pero ¿cómo este estúpido referí no puede entender la brillantez de mi contribución? Seguro que es que quiere pisarme, retrasarme, porque quiere copiar, esto no hay derecho, no sé qué. Bueno, una vez que, cuando recibáis el referee report, una cena buena, a salir con los amigos, con los compañeros o compañeras, beberos un vaso de vino o una botella y al día siguiente volver al paper e intentar entender lo que dice el referí. Porque el referí es el lector más atento de vuestro artículo y a veces el único. No es broma. 50% de los artículos no los lee nadie.
Y cuando os llegue, la reacción debe ser leerlo. Y si después de estudiarlo creéis que no tiene razón, en el proceso de contestarle, seguro que afinaréis conceptos y mejoráis como investigadores. Fíjate lo que le pasó a Einstein, la respuesta arrogante de Einstein. Leerlo un poco, así me bebo yo un poco de agua. Leerlo, respuesta de Einstein. I see no reason to address the in any case erroneous comments of your anonymous expert, Einstein. Pues bien, acertó. Afortunadamente no se publicó. Era sobre ondas gravitacionales, hubiese sido una de las vergüenzas en la carrera de Einstein. A los 50 años, creo que era Robertson, el de la métrica de Robertson y Walker, no tenéis por qué saber, el que le aconsejó así. Einstein, que reaccionó enfadándose con un referee report, hubiese hecho mucho mejor atendiendo las críticas del referí, porque resultó que el referí tenía razón. Siguiente punto. Creer en vuestras ideas, pero no infinitamente, pero no la misma dualidad. Es algo más fácil de hacer si realmente vuestro trabajo es interesante, pero no os enamoréis de vuestras propias ideas. Aceptar las evidencias negativas. No se puede dar a un científico un consejo mejor que el que dio Medawar. El valor de una idea no tiene nada que ver con la pasión del que la tiene, crea en ella. Anderson, recomendando a un gran estudiante a una firma americana, dijo que tener apetito para el riesgo y ser innovadores, pero humildes frente a los datos. Jocelyn Bell, analizando mano a mano los datos del pulsar, lo encontró. Los que descubrieron la radiación de fondo del universo fue porque no eliminaron los datos que no fiteaban el experimento. Por lo tanto, hay que tener una visión crítica. Tenéis que ser críticos, pero no supercríticos. Un equilibrio. Porque a veces hay gente que es supercrítica y resulta que ellos tenían razón. La supercrítica era lo que era erróneo, pero es bueno exponer constantemente las ideas a otros, ¿no? Eso es lo que dijo Newton. La forma de solucionar las cosas es estar siempre preparados a seguir, pensando continuamente en el problema, pero abiertos también a la corrección. Él no lo estaba, porque estuvo 7 años sin decirle a nadie la solución. Cuando a Newton le preguntaron ¿cómo ha podido usted descubrir la gravitación? La respuesta es legendaria, pensando continuamente en ellos. Pero a la vez con firmeza en vuestras convicciones, pero abiertos a la crítica, ¿no? Siguiente consejo. Cultivate smart friends, eso es muy importante. Buenos amigos, colaboradores en tu campo, pero también gente en otros campos, con los que uno pueda hablar e intercambiar opiniones. Por eso a mí me parece grande el sistema de Oxford y de Cambridge en los coles, porque uno realmente aprende mucho más de los colegas que de los profesores, discutiendo los problemas, discutiendo con otros estudiantes, viendo formas diferentes de ver las cosas. Por eso es importante ir a los buenos sitios, porque ahí hay una masa crítica. Y aquí se ha dicho muy bien, estas escuelas se llaman networking. En realidad, si os fijáis, como la ciencia es creatividad y solo se puede aprender a hacer junto a los que lo hacen bien, al ir a esos sitios donde existen los linajes científicos, porque hay esas escuelas, los linajes. Cohen-Tanucci, que ha venido muchas veces al País Vasco, premio Nobel de Física francés, un caballero, me contaba cómo él aprendió de Kastler y qué satisfacción fue para Kastler que él también fuese premio Nobel, maestro y discípulo. Solo comparable a la de Cohen-Tanucci para ver que el año pasado Haroch, el nieto de Kastler, hijo intelectual de Tanucci, también fue premio Nobel. Linajes, escuelas científicas. Por eso, cultivate smart friends. Ethics, este es un punto que yo creo que deben discutir sin angustiarse en estas charlas, la ética. No me refiero a la falta de ética. Ostras, aquí voy. Es un momento peligroso para un orador cuando su entusiasmo por seguir puede ir en proporción inversa al de la audiencia porque siga, pero bueno. No me refiero a la falta de ética que es investigar en armas. Faraday se negó. Rutherford también. Rutherford se negó a dar la mano a Haber, el del ciclo de Haber, pero también el de las bombas, el de los gases, ¿no? Pero me refiero a otro tipo de fraude.
El fraude científico. Aunque a ustedes les parezca que esto no es muy frecuente, hay un estudio publicado en el Thick Network que dice que el fraude científico se multiplica por 10 desde 1975. Hace unos años hubo un caso tremendo en nanotecnología. Los físicos siempre hemos pensado que esto del fraude es de los médicos y los biólogos. Sí, bueno, no, hay una razón. Sí, ya hemos perdido la virginidad y la limpieza, ya estamos convencidos que no. ¿Por qué? Tiene su lógica, porque como son temas más difíciles, la física es la más sencilla de las ciencias, es más fácil que la biología. Aunque la física puede especular, puede crear ideas nuevas, etc., mientras que la biología tiene que intentar descubrir lo que ha elegido la naturaleza, y eso tiene una restricción muy fuerte. Son experimentos más complejos. Yo siempre pensaba que las condiciones de reproducibilidad de un experimento, siendo tan complejas, es muy difícil detectar un fraude. Pero hace unos años tuvimos el ejemplo de Henry Schön, un niño prodigio en nanotecnología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia a escala del nanómetro, que es la milésima de la millonésima del metro. Para que se hagan una idea, la vida funciona a escala nanométrica, el ADN, la anchura del ADN son 2 nanómetros, y este publicó más de 90 artículos en 1998 y el 2002. Fue el primer autor del 74. Después, ante las denuncias, un comité científico de los Bell recomendó que 16 artículos al menos no habían respetado, es una frase muy bonita, la santidad de los datos. Y por lo tanto, pues corrigió esto. Es verdad que tenemos fe en la ciencia, porque la ciencia tiene una devoción hacia una actitud escéptica que implica un mecanismo autocorrector, y se le cazó. Si es algo importante, yo creo que será cazado siempre, porque irán a reproducirlo. Si es trivial, no será cazado, pero no importa. Pero en lo importante yo creo que será cazado. Ahora bien, hay un punto más delicado y más sutil en este aspecto, que es el de los coautores de estos papers, ¿no? Claro, los artículos estos fueron publicados por gente honrada, firmados por gente honrada y muy famosa. Y la pregunta es, ¿son realmente todos los autores responsables de todos los contenidos del paper? No es una cosa trivial. Yo no lo veo trivial. Yo, por ejemplo, he trabajado últimamente en algo que empezamos en 2007. La teoría fue hecha en el País Vasco y los experimentos, estos son experimentos que cuestan mucho dinero y naturalmente se hacen en Alemania. Entonces,